Le dejaron solo una choza de paja. Era como si, además de enterrar a Pedro, le hubieran enterrado el lugar donde él existía. Su banco de madera con la marca del tiempo, la radio vieja envuelta en una bolsa para que no entrara el polvo, la fotografía con la sonrisa que Carmen guardaba junto al colchón. La choza se recortaba contra el cielo pálido del pueblo, hecha de cañas mal atadas y plástico remendado. Un gesto de caridad disfrazado de condena. A veces la ayuda parece una dádiva cuando en realidad es una manera de empujar a la gente hacia la orilla. Carmen la conocía desde antes de que Pedro muriera. Era la misma choza donde habían criado a Dieguito, donde el olor a sopa de frijoles se mezclaba con el humo tenue del fogón, donde las manos de Pedro siempre encontraban un lugar para reparar una cuerda o contar una anécdota que hacía reír a su hijo. La fotografía de Pedro con la gorra ladeada estaba ahora protegida por un plástico, pegada a un clavo junto a una tela que servía de puerta. Esa fotografía era más que papel, era la medida de un hogar. Perder la casa que lo contenía era, para Carmen, un segundo entierro. La gente del pueblo dijo que habían dejado a Carmen una choza por falta de otra cosa que ofrecer. Un remedo de techo, una respuesta burocrática para cerrar un capítulo incómodo. Nadie preguntó qué significaba para ella vivir donde sus recuerdos quedaban expuestos al viento. Nadie pensó que dentro de ese gesto de caridad había también una humillación. Quien entrega migajas, sin preguntas, está a salvo de las responsabilidades que esas migajas deberían arreglar. Los primeros días fueron de movimientos pequeños. Atar la lona, barrer el polvo que se colaba por las rendijas, colocar un trapo sobre la fotografía para que el sol no la blanqueara. Carmen se levantaba antes del amanecer. Hacía el café, calentaba agua, descolgaba la radio amarilla para escuchar las noticias que raramente traían noticias para ella. Dieguito, con cabellos enmarañados y una inocencia que dolía, iba a la escuela con la mochila remendada. A veces la gente le sonreía en la plaza, otras veces la miraban como a una historia que ya no merecía atención. Don Anselmo volvía a pasar por su puerta todas las tardes. Era un hombre apacible, de manos ásperas por años de juzgar casos que ya habían perdido la urgencia, que había pasado del estrado a la constante visita al pueblo. No ejercía con la toga, pero conservaba una manera de hablar que hacía sentir a las cosas más ordenadas. Se sentaba en el umbral con la calma de quien conoce la lentitud de la ley, y, sin embargo, cree en la fuerza de la palabra dicha en voz alta. Para Carmen, su presencia era un ancla. No solucionaba nada de golpe, pero daba nombres a los temores y proponía pasos, uno a la vez. La rutina de Carmen tenía un ritmo que, por lento que fuera, resistía el empuje de la pobreza. Vendía algunas verduras en el mercado, cuidado que alguien le dejara lavar ropa por encargos, un día que le resultó mejor que otro. Cuidaba a su cuñada enferma cuando podía. Hacía las cuentas en una libreta con letras apretadas, comprar maíz, pagar la luz cuando llegaba, ahorrar una moneda para la escuela de Dieguito. Cada noche, al acostarse, tocaba la fotografía de Pedro como quien busca confirmar que la memoria no se ha despegado del mundo real. Era un ritual de cuidado más que de fe. Tocar para confirmar la realidad. El pueblo no era grande. Las calles eran polvo durante la estación seca y un barro pegajoso cuando llovía. Había una plaza donde los hombres se reunían a discutir partidos de fútbol y política local. Había una iglesia con puertas pintadas y una escuela con techo de metal que había visto mejores días. Pero detrás de la aparente calma circulaban también las tensiones del poder. Propietarios con tierras, brazos que no temían a ser llamados de atención, y una confianza antigua en que quienes realmente mandaban podían presionar sin demasiadas preguntas. Los nombres que se pronunciaban en voz baja, un terrateniente, una familia con influencia, se entretejían con murmullos que nadie se atrevía a convertir en acusación pública. Dieguito era la medida de todo eso. Tenía 7 años, ojos grandes que repetían gestos sin elaborarlos demasiado. Recolectaba palomas de barro,
Corría con la pelota desgastada y preguntaba por el regreso de cosas que la vida ya no le devolvería. Cuando encontró la piedra, no buscaba cambiar nada del mundo adulto. Simplemente jugaba a descubrir. Eso es lo que hacen los niños. Prestan atención a lo que los adultos toman por desperdicio. Esa tarde en que todo cambió empezó como otras cualquiera. El cielo estaba cargado, de un gris que parecía tener peso. El aire olía a tierra humedecida y a lejano olor a cocina. Carmen había estado atando unos plásticos para cerrar una rendija, poniendo cuidado en apretar los nudos para que el viento de la noche no se los llevara. La voz de don Anselmo le llegó desde la vereda. Habló de una tormenta que venía, de la necesidad de reforzar las paredes con más tiras de paja, de atar bien el techo con cuerdas viejas. Su advertencia tenía el tono de quien ha visto techos ceder con las primeras lluvias. Cuando la lluvia empezó, lo hizo con la puntualidad de algo anunciado. Al principio fueron gotas finas que salpicaban las ollas afuera. Luego, en cuestión de minutos, el cielo escupió agua. Un viento como fiera atravesó la calle, dobló cartones, y las lonas comenzaron a vibrar. Los tejados de hojalata chirriaban. En muchos patios la gente corría a asegurar lo que podía. Carmen se quedó dentro con Dieguito, escuchando el tamborileo que se volvía más insistente, sintiendo cómo el techo luchaba por sostenerse. No fueron minutos suaves. Los truenos no respetaron el pueblo. La lluvia, enfurecida, buscó la menor grieta y la convirtió en puerta. En la choza, la paja empezó a soltarse. Una brisa que antes solo era susurro, se volvió empuje. El plástico que funcionaba de pared entró en tensión, y en un estallido de cañas y polvo, una parte del techo cedió. La choza, puesta sobre cimientos de tierra y mucha voluntad, no resistió el embate. Carmen se abrazó a Dieguito, sintió el frío y el miedo como algo que tenía textura y aroma, y salieron al patio bajo la lluvia para refugiarse en la casa de una vecina que, sin preguntas, les abrió la puerta. La sensación de ver la casa desarmarse fue parecida a la de ver una fotografía deshacerse. Pedazos que conocidas formas dejaban de ocupar. No fue solo la necesidad de techo lo que dolió. Fue la evidencia de que el poco espacio que contenía la memoria de Pedro ya no existía. Dieguito, chorreando barro, miró alrededor con esa mezcla de curiosidad y supervivencia que tienen los niños. Mientras Carmen recogía las pocas cosas que habían salvado, su hijo encontró una piedra entre la tierra removida, donde antes estaba el pilar de la choza. Era una piedra rota por la arcilla, cubierta de barro oscuro. A primera vista parecía común, casi una piedra del camino. Dieguito la tomó con ambas manos y comenzó a frotarla contra el borde de su zapato. Cuando la limpió, un brillo pequeño apareció. Primero fue un destello pobre, como la luz de una estrella lejana. Luego, bajo el movimiento, se reveló que esa piedra llevaba dentro vetas que no pertenecían al barro. Eran como pequeños fragmentos que reflejaban la luz, colores encendidos que no tenían nada que ver con el gris de la tarde. Carmen pensó en cualquier cosa menos en fortuna. Pensó en si aquello sería una pieza para reparar una herramienta, una porción de mineral que alguien podría reconocer, tal vez una pieza de vidrio enterrada por el tiempo. Lo que sintió con más fuerza fue el vértigo de la posibilidad, que algo tan escondido pudiera, de alguna manera, cambiar lo inmediato. Sin embargo, su primer movimiento no fue de alegría, fue de cautela. Había aprendido que las buenas noticias, cuando caían en manos equivocadas, podían convertirse en violencia. «Mamá», dijo Dieguito, con la inocencia como coraza. «Mira cómo brilla». Ella agarró la piedra, la limpió con la manga y la sostuvo a contraluz. Había en su superficie destellos verdes y rojos, una variedad que no pertenecía a la geografía ordinaria del pueblo. La piedra tenía un peso distinto, una densidad que se notaba al sostenerla. Carmen no era experta,
pero entendió al instante que aquello no era algo que se encontrara todos los días en el lodo del patio. La noticia de que Dieguito había hallado algo curioso no tardó. En esos pueblos, la curiosidad es un río que corre rápido y alcanza a todos. Primero fue una vecina que apareció con un paraguas agujereado y la cara entreabierta. Luego, una señora del frente se asomó por la puerta con una lámpara en la mano. Se decía en voz baja, ¿qué será? Y los susurros crecieron en un murmullo que, como sucede en los pueblos, llegó hasta los oídos de quienes no era buena idea que lo supieran. Carmen sintió el peso de la mirada colectiva. La piedra, que en las manos de un niño era un juguete, ya empezaba a ser una pregunta pública. Asomada a la calle, observaba cómo las figuras se multiplicaban. Entre los que se acercaron estaba Elías, el joyero ocasional que viajaba de pueblo en pueblo, y que a veces compraba lo que otros vendían. Vestía una camisa limpia. Su voz tenía la cadencia de quien sabe poner precio a las cosas. Saludó con cortesía y se inclinó para mirar la piedra sin tocarla. «Puede que sea algo», dijo, meditando. «Tendría que verla con calma». Carmen lo escuchó con una mezcla de desconfianza y alivio. Los comerciantes siempre saben sumar. La posibilidad de dinero inmediato se mete en la cabeza como una música a la que es difícil negarse cuando las cuentas están abiertas. Sin embargo, a su alrededor había también otras presencias menos discretas. Unos hombres que nadie nombraba de frente pero que todos entendían, dieron un paso más cerca de la vereda, apoyados en una camioneta con aspecto de que no hacía preguntas antes de actuar. La camioneta tenía un brillo moderno que contrastaba con la modestia del pueblo, y la figura del conductor tenía la calma de quien no teme exigir. Carmen sintió cómo su pecho se tensaba, no porque su instinto le dijera que la piedra era una mina de oro, sino porque conocía la lógica de los apetitos. En su cabeza se alternaban imágenes: la comida comprable con dinero de ese hallazgo, la escuela de Dieguito sin agujeros, el pago de la deuda del molino. Al mismo tiempo la memoria de rumores, si algo vale, a ellos no les tiembla el pulso, la empujaba hacia la prudencia. La lección de su vida era simple: cuando algo brilla, muchos intentan tomarlo sin explicar los términos. Don Anselmo apareció, como siempre, con pasos que no parecían apresurados, pero que llegaban a tiempo. Observó la piedra con la serenidad de quien mira algo que puede ser importante, y al mismo tiempo, peligroso. Sus manos se tocaron la barbilla. Sus ojos bajo las cejas pobladas se clavaron en Carmen. «No hagas nada hoy», dijo, en voz baja. «Que te miren no significa que tengas que vender. Deja que la piedra respire». La frase tenía algo de sentido práctico más que de consejo dramático. Dejar que la piedra respire era un modo coloquial de decir: no te precipites, no entregar sin ver, no firmar sin testigos, no negociar a oscuras. Carmen le devolvió la mirada. La voz de don Anselmo hacía que sus temores tuvieran un mapa. No era un experto en piedras preciosas, pero conocía la geometría de la ambición. Conocía también el valor de los papeles. Un acta en manos correctas podía ser más segura que las palabras ofrecidas a la carrera. Esa noche la conversación en la casa vecina fue larga. Carmen no pudo dormir con facilidad. Cada crujido del techo debilitado era un recordatorio de que la casa todavía vivía de la voluntad de la gente que la había cedido. Elías había prometido volver con una lupa y una balanza. Los hombres de la camioneta se habían quedado en la plaza, como quien vigila sin decirlo, y don Anselmo había ofrecido presentarse por si hacía falta testimonio. Para Carmen, las piezas se movían con una velocidad que la obligaba a pensar en términos nuevos, no solo de hambre, sino de prudencia. La madrugada fue un enjambre de preguntas sin respuestas. En un pueblo pequeño, las noticias que importan se amplifican con la sorpresa. La piedra pasó de ser un objeto personal a un asunto de discusión pública, de comadres en la puerta a hombres en la plaza. Carmen notó cómo, en ese proceso,
La posibilidad de lo bueno se entrelazaba con la posibilidad del daño. Recordó a Pedro, que aconsejaba no firmar contratos sin leerlos. Recordó la manera en que él regateaba en el mercado para sacar el mejor precio. La memoria tuvo menos que ver con nostalgia y más con aprendizaje práctico. Al amanecer, Elías regresó con herramientas sencillas: una lupa, una caja de terciopelo para mostrar posibles ventas, una balanza pequeña. Se arrodilló junto al patio embarrado y pidió ver la piedra en claridad. Cuando la sostuvo, su cara se iluminó con una mezcla de profesionalismo y avidez contenida. No pronunció aún un veredicto, pero su interés no era pura curiosidad. Era el lenguaje de quien sabe que algo puede tener valor y que el primero que lo apodere con pruebas y un recibo puede hacer buen negocio. Podría ser jaspe, quizá cuarzo con inclusiones, dijo con cautela, o algo que haya venido de lejos. Habría que limpiarla bien, hacer pruebas, pero no parece una piedra del camino. Carmen respiró. Las palabras de Elías eran un puente entre la incertidumbre y la posibilidad, aunque la prudencia le recordaba que las palabras no pagan cuentas. La idea de vender parte para asegurar lo inmediato y guardar otra parte para establecer algo con la comunidad cruzó su mente como una pequeña chispa, tal vez un pedazo para la urgencia y otro para el futuro. Pero antes de que pudiera formularlo en voz alta, vio a lo lejos la figura de la camioneta detenerse en la esquina del pueblo y a dos hombres bajar. No vestían con lujo ostentoso. Tampoco era necesario. La postura del conductor era suficiente para presagiar que venían a preguntar por algo más que por un saludo. Esa visión, que debería haber sido una simple escena callejera, transformó el aire. Las personas que observaban desde las puertas se encogieron como si el peso de la mirada ajena fuera visible. Elías alzó la cabeza. Midió la distancia con unos ojos que hasta entonces no habían mostrado alarma. Don Anselmo, sin hacer ruido, se quedó junto a Carmen, como quien acompaña un gesto de decisión. «No los pierdas de vista», murmuró. «Aquí hay que actuar con cuidado». La frase no era un mandato heroico, era un plan de contingencia. Carmen apretó la piedra dentro de un trapo y sintió su peso como si fuera la suma de muchas cosas: la memoria de Pedro, la fragilidad de su casa, la posibilidad de un porvenir. No tenía respuestas, solo el horizonte de la noche y la certeza de que algo en su vida había cambiado de forma irreversible. Si algo iba a surgir de ese barro, no sería el resultado de un hallazgo milagroso, sino de decisiones hechas con cautela, testigos y papeles que dieran visibilidad a su derecho. Las sombras de los hombres que llegaron con la camioneta se movieron en la plaza con una calma que no olía a inocencia. Se acercaron, preguntaron por el ruido de la tormenta, comentaron que habían oído algo de una piedra. No necesitaron más preguntas para entender la importancia. La gente conversa, los rumores corren, y cuando una posibilidad de valor aparece, no siempre lo hace con las mejores intenciones. Carmen observó aquello con una serenidad forzada. Comprendía que la ambición no se declama, se ejerce. Fue en ese exacto instante, con la camioneta en la esquina y las miradas tensas, que don Anselmo tomó la palabra con la firmeza de quien tiene más años de paciencia que de prisa. «Vamos a sentarnos», propuso. «No está de más que esto quede claro ante testigos, que no se confunda rapidez con derecho». La idea de sentarse a redactar lo que pasaba, de dejar constancia, no surgió de un tecnicismo legal, sino de una sabiduría práctica. Visibilidad. Que algo quede por escrito y firmado reduce, aunque no evita, la posibilidad de que alguien haga pasar por suya la confianza del momento. Carmen pensó en la debilidad de su voz contra la de quienes tenían camionetas y maneras de ejercer poder. Pensó también en la fuerza que tiene un papel con nombres y fechas. Fue una decisión que no prometía riqueza ni protección absoluta, pero sí trazaba una línea donde antes había arena movediza. La multitud se mantenía a distancia, curiosa y expectante. Elías, con la elegancia de quien opera en ambos mundos, el comercial y el técnico,
Sugirió llevar la piedra a un experto en la ciudad. Los hombres de la camioneta no ocultaron su impaciencia. La idea de que alguien ajeno viniera a poner las cosas en orden les parecía, de entrada, una intromisión. Carmen fue testigo de la primera contradicción. El interés por un bien se cruza con la necesidad de control. ¿Quién decidiría sobre la piedra? ¿El que la encuentra, el que tiene recursos o el que imponga las reglas? Esa noche la palabra acta se pronunció por primera vez en voz alta en el patio de la vecina. Para muchos era una palabra que sonaba a oficinas y papeles que no se llegaban a entender, pero para don Anselmo significaba algo concreto. Testimonios, nombres, fechas. Para Carmen, que había vivido sobre todo con la urgencia del día a día, la idea de formalizar la presencia de la piedra fue un alivio pequeño y decisivo, no porque creyera que un papel haría milagros, sino porque los papeles crean una memoria pública que obliga a mirar distinto. Antes de que se redactara nada, sin embargo, la presencia de la camioneta y la inquietud general dejaron la conversación en un punto suspendido. Había que elegir pasos con cuidado. ¿Quién llevaría la piedra a la ciudad para expertizarla? Si se haría la operación de venta de inmediato, o si se debía buscar la protección de un notario para que el hallazgo quedara documentado. Decidir implicaba maniobras y riesgos. No decidir era dejar el terreno para quienes actúan rápido. Carmen, con la piedra envuelta en su delantal, sintió el hueco de la noche y la responsabilidad que de pronto pesaba sobre ella. No era la dueña del pueblo ni tampoco una heroína preparada. Era una mujer con opciones limitadas y un niño que la miraba con la esperanza intacta. Su decisión no se formó en un gesto dramático, sino en una secuencia de cálculos íntimos. Proteger a su hijo, mantener la memoria de Pedro, asegurar la comida y, si era posible, dejar algo para que el pueblo entero pudiera mejorar. El murmullo no cesaba, pero la lluvia había cesado por completo, y en su lugar quedaba un aire pesado, como si el pueblo hubiera acumulado la electricidad de un acontecimiento a la espera de ser descargado. La camioneta se mantenía a la vista, una sombra larga sobre la calle de tierra. Los hombres que la ocupaban conversaban bajito, midiendo, por primera vez desde la tormenta. Carmen midió la distancia entre la esperanza y el peligro, con la claridad de quien sabe que no se trata de elegir entre bueno y malo, sino entre modos de proceder. Don Anselmo, con la voz que había ejercido en decenas de casos, propuso una solución que sonó a un paso intermedio. Llamar al notario del pueblo al día siguiente, dejar constancia de que se había encontrado algo y buscar peritos que lo examinaran con calma. No quería que la piedra quedara en manos de quien la reclamara con fuerza bruta, ni en las de quien ofreciera dinero rápido sin garantías. Seguir el proceso era lento, sí, pero tenía la ventaja de crear pruebas y testigos. Y en un pueblo, la prueba puede ser el mejor blindaje contra la prepotencia. Carmen no dijo mucho en ese momento. Guardó la piedra bajo su blusa, junto al corazón, como si fuera un objeto que necesitara calor humano para mantener su integridad. Sentía los ojos de Dieguito sobre ella, la respiración del niño, la confianza que depositaba en su madre. Esa confianza fue, en ese instante, la brújula más sólida. Hizo una promesa en silencio. No cedería a la primera presión. No vendería sin que la cosa estuviera clara. Si aquello iba a convertirse en algo más grande que una posibilidad, prefería que fuera por pasos ordenados y con el pueblo mirando. La noche avanzó con una tensión que no dejaba caer el pulso. Los hombres de la camioneta estacionaron lejos, como quien guarda distancia estratégica. Elías prometió regresar con una lámpara mejor y una caja para proteger la piedra. Don Anselmo se quedó hasta tarde, dando ideas, aconsejando testigos que podían declarar si fuera necesario. La vecina que les había abierto la puerta no pidió nada a cambio. La solidaridad, en noches así, se mide en calor humano y en un techo compartido. Al cerrar los ojos por fin, Carmen no tuvo imágenes de riqueza ni de un final feliz instantáneo.
Tuvo imágenes muy concretas. Los ojos de Dieguito abiertos, la foto de Pedro en la oscuridad, la camioneta con las luces apagadas y la sensación de que su vida había dado un giro tan inesperado como frágil. No sabía aún qué iba a ocurrir, solo intuyó que la prudencia sería su mejor aliada. Si aquello iba a cambiar algo, sería por el cuidado de muchos y la memoria hecha pública, no por la fuerza de unos pocos. En la madrugada, cuando la vela aún humeaba y los relojes del pueblo no habían despertado del todo, la noticia empezó a correr de casa en susurros más firmes. La viuda tenía algo que brillaba, y con la noticia, como sucede siempre, vino la mirada de quienes buscan aprovechar oportunidades. Fue en ese silencio precoz que una sombra conocida volvió a aparecer en la esquina. La camioneta, que había esperado silenciosa, prendió poco a poco sus luces y desde el asiento trasero bajó un hombre que no fue saludado con familiaridad, pero sí con respeto contenido. Su modo de caminar tenía la lentitud de quien sabe que el tiempo puede intimidar. Carmen, al verlo, se plegó a la realidad de su pueblo. Nadie podía obligarla a negociar a la carrera, pero tampoco podía esperar que la paciencia sola la sustentara. Tenía que actuar con instrumentos que le dieran cierta protección. Esa idea, bornada por la experiencia, fue lo que la acompañó hasta la puerta de la vecina donde dejó la piedra envuelta y decidió que, al primer rayo de sol, buscaría a alguien que plasmara la existencia del hallazgo en un papel público. No por ilusión, sino por inteligencia. La visibilidad convierte un objeto en un derecho que la comunidad puede vigilar. Y mientras la camioneta se acercaba y el pueblo miraba, Carmen, con la piedra cálida contra el pecho, comprendió que lo que había encontrado su hijo no solo era un objeto capaz de brillar, sino una prueba de que las cosas que yacen ocultas bajo la paja pueden, al emerger, exponer tanto la codicia como la posibilidad de unión. No era riqueza regalada, era un enigma que obligaba a decidir cómo repartir el riesgo y la recompensa, cuándo abrir puertas y cuándo cerrarlas. La tormenta había deshecho una choza, pero también había descubierto lo que estaba debajo. Y debajo de la paja, como bajo tantas cosas aparentemente humildes, había verdades que pedían ser tratadas con cuidado. En la oscuridad, con la camioneta como sombra cercana y la lluvia ya convertida en memoria, Carmen respiró y preparó su voz para la mañana. Sabía que, cuando los hombres se acercaran con intenciones, necesitaría algo que no fuera solo su palabra, testigos, papeles y el tiempo que ofrece la ley. No era una sentencia de seguridad, pero sí un movimiento hacia una defensa posible. Con esa resolución se fue a dormir, con Dieguito pegado a su costado, y la piedra envuelta como si fuera un secreto compartido entre madre e hijo. Al amanecer, la plaza tendría su propio tribunal informal. Bocas, miradas, letreros que se mueven con el rumor. La camioneta, si decidía quedarse, ya no caminaría por el pueblo como quien hace un favor. La presencia de testigos y de un notario por llamar era la siguiente jugada. Pero aún quedaban pasos por dar, y la incertidumbre de cómo responderían los hombres que habían venido con prisa al rumor latía en la calle. La prudencia había puesto algo de orden, pero no había borrado la tensión. Cuando Carmen abrió la puerta para ver el día que nacía, encontró al vecino que la miró con compasión, y en la esquina, el conductor de la camioneta fumando sin prisa. El paisaje del pueblo, ese que parecía siempre igual, olía ahora a posibilidad y a peligro mezclados. La piedra, dentro del delantal, parecía un peso ligero e inmenso a la vez. Carmen tomó aire, ajustó la tela y salió. Sabía que los próximos pasos tendrían que ser medidos. Convocar testigos, hablar con el notario, pedir peritajes. No porque la ley fuera panacea, sino porque la ley, cuando se usa con sabiduría, puede ser un escudo que obliga a miradas más abiertas. Mientras andaba hacia la plaza, con Dieguito a su lado y don Anselmo siguiéndola en silencio, la camioneta arrancó. Sus ruedas levantaron polvo y se alejaron con lentitud. La distancia que fue tomando la sombra de la camioneta no fue suficiente para que Carmen sintiera alivio.
Esa retirada podía ser preludio de retorno con más argumentos o con presiones disfrazadas. Lo que sí supo con claridad fue que, de ahora en adelante, su vida no volvería a ser la misma. La choza de paja que le dejaron ya no sería solo un techo, sino el lugar donde comenzó un proceso que implicaría al pueblo entero. Al doblar la esquina, una mujer le dijo en voz baja: «Si necesitas, voy contigo al notario». Otra persona asintió con la cabeza. La comunidad empezaba a hacerse visible, no en grandes gestos, sino en la suma de pequeñas decisiones. Esas manos dispuestas a acompañar eran tal vez el recurso más valioso que Carmen tenía. No prometían riqueza ni venganza, prometían vigilancia compartida y la posibilidad de transformar una amenaza en un bien común. Pero todo eso aún estaba por verse. La piedra brillaba en su delantal. La camioneta era una sombra que se alejaba, y la plaza comenzaba a llenarse de conversaciones que tendrían que encontrar un camino entre la prudencia y la necesidad. Si quieres saber qué pasó después, quédate conmigo y sigue escuchando. La historia de una piedra no es solamente la historia de su brillo, sino la de las decisiones que esa luz obliga a tomar. Salieron hacia el pueblo con la piedra envuelta y un plan que no sabía aún si bastaría. Ir al notario, anotar el hallazgo y pedir peritos. El sol pegaba en la plaza, y en el aire todavía quedaba el olor a tierra mojada. Las miradas se ajustaban a esa escena como quien observa un objeto raro en un escaparate. Curiosidad contenida, alguna esperanza, y el cálculo frío de quienes saben que las oportunidades no esperan. El notario era un hombre de papeles ordenados y dientes que brillaban cuando sonreía por cortesía. Su oficina olía a tinta y a libro viejo. Las estanterías guardaban legajos que parecían custodiar destinos. Allí, con la humildad propia de quien entiende que los documentos pueden salvar o condenar, Carmen explicó lo sucedido. Habló despacio, nombró fechas, dijo el nombre de Pedro, reconoció a los testigos. Don Anselmo intervino para describir la secuencia: la tormenta, el colapso de la choza, el hallazgo del niño. Otros vecinos atestiguaron. Una mujer dejó por escrito que aquella noche había visto la camioneta en la esquina. Otro declaró que había oído rumores. Un joven afirmó que había ayudado a empacar la piedra bajo la sábana. El notario escuchó y tomó nota con una caligrafía firme. Redactó un acta en la que quedó consignado, de forma sencilla y precisa, lo que allí ocurriera. Descripción del objeto, condiciones del hallazgo, nombres de quienes presenciaban, y la voluntad expresa de que la pieza fuera preservada bajo custodia, hasta conocer su valor. Pidió que la piedra fuera descrita con detalle, color, peso, vetas, y que se adjuntara una fotografía tomada por la lámpara de la oficina. Todo eso no era la garantía de una riqueza, pero sí una marca. Alguien bajo tinta había dicho públicamente que aquella piedra existía y había sido encontrada por Carmen y su hijo. Mientras firmaban, la camioneta que había rondado el pueblo desde la tormenta apareció otra vez, esta vez más lejos, perfilando la calma de quien evalúa opciones. No descendería nadie en el notario, al menos no con la naturalidad de la mañana anterior. La presencia en la calle era un recordatorio. La decisión de formalizar el hallazgo había sido acertada, pero la prudencia requería pasos y vigilancia continuada. El acta no era un muro insuperable, pero sí un faro público. Obligaba a que cualquier reclamación fuese vista a la luz. La siguiente etapa era más compleja: el peritaje. No había laboratorio en el pueblo que ofreciera las garantías necesarias, y Elías, que había mostrado interés comercial, propuso una solución que rondó la prudencia. Contactaría con un perito en la ciudad, un técnico que trabajaba con joyeros y museos de la región, y que podría hacer pruebas sencillas para determinar la naturaleza de la piedra y su posible valor. La propuesta generó desconfianza en algunos vecinos. ¿Y si se la llevan y no vuelve? Pero Elías aceptó que todo se haría públicamente, con testigos y con la piedra debidamente sellada en una caja que el notario marcaría y registraría. Antes de mover la pieza, y siguiendo el criterio de don Anselmo,
Se pidió a la jueza del distrito que dictara una medida de custodia provisional. No era un juicio ni una orden drástica. Era un acto administrativo que ponía en manos de la oficina judicial la custodia del objeto mientras se realizaban las pericias. Redactaron la solicitud. La presentaron con la seriedad de quien sabe que la ley puede dar tiempo y forma. La juez, que conocía la dinámica de los pueblos y los abusos de poder, accedió a emitir una medida que prohibía cualquier retiro del objeto sin autorización. Aquello significaba que, aunque la camioneta regresara con más hombres, no podrían llevarse la piedra sin enfrentar consecuencias jurídicas. La logística para llevar la piedra a la ciudad fue una coreografía de precauciones. Se colocó en una caja forrada con paño, sellada con firma del notario y testigos. Se anotó en un libro de actas y se pidió a Elías que acompañara el traslado, no como propietario sino como intermediario conocido del pueblo. 2 vecinos, elegidos por votación improvisada, se ofrecieron a acompañar el viaje. Elías pagó el pasaje y la gasolina. Don Anselmo se negó a recibir dinero y viajó por su voluntad. Carmen accedió a que la pieza saliera, porque entendió que su permanencia en el barro del patio no resolvería nada y podía ser riesgo. El viaje a la ciudad fue largo y lleno de miradas. La caja iba entre las rodillas de uno de los vecinos, envuelta en tela, como un niño en descanso. Carmen miraba por la ventana y pensaba en Pedro, en la insistencia de su voz cuando decía que hay que mirar las letras pequeñas. Cada kilómetro que pasaba era una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo posible por crear un registro, pero la piedra quedaba ahora fuera del pueblo, y eso la exponía a procedimientos que no dominaba. Sin embargo, la custodia judicial y la documentación que acompañaba la caja le daban una forma de respaldo. La existencia pública del hallazgo no era algo que un hombre con camioneta pudiera borrar tan fácil. En la ciudad, el perito recibió la caja con la seriedad de un guardián. La sala donde trabajaba olía a químicos, a metal bruñido y a lente de aumento. Este no fue un ritual místico, sino una sucesión de acciones técnicas: limpieza con cepillos y agua destilada, análisis visual con lupa, pruebas de dureza, comparaciones con tablas de minerales, quizá una fotografía bajo luz polarizada. El perito habló en un lenguaje medido. Hay grados, calidades, posibles lugares de origen. No habló de fortunas instantáneas, sino de categorías y valores que dependían de corte, pureza y mercado. Durante las pruebas se tomó nota de cada paso. Una copia del informe quedaría en el archivo judicial, otra en manos del notario, otra con Carmen. La transparencia era, otra vez, la mejor protección. El informe no fue un veredicto de cuento. No había un cofre mágico ni riquezas sin nombre, pero confirmó que la piedra contenía vetas de calidad, incluso pequeñas esferas de gemas semipreciosas, que, si se vendían con criterios adecuados, tendrían un valor suficiente para cubrir necesidades urgentes del hogar y generar un fondo para proyectos comunitarios modestos. No era la fortuna que imaginan las historias, pero sí una suma capaz de cambiar, con prudencia, varias cosas concretas: la reconstrucción de techos, la compra de semillas, la instalación de un comedor escolar con alimentos básicos, la reparación del techo de la escuela. El informe también dejó claro que para obtener un precio justo, hacía falta negociar en mercados especializados, con compradores acreditados, o realizar cortes y ventas por partes. La noticia del peritaje llegó al pueblo con la misma rapidez que las otras. Al principio en susurros, luego en conversaciones más sólidas. Algunos esperaban que Carmen vendiera todo y resolviera su vida. Otros pensaban que la piedra debía usarse para beneficio de todos. Fue don Anselmo quien propuso una fórmula intermedia: venda parcial para obligaciones inmediatas y destine el resto a un fondo comunitario administrado con reglas claras. Esa idea, en apariencia sencilla, exigía un paso decisivo: reunir una asamblea y votar,
documentar la decisión y establecer responsables con firmas y controles. La asamblea se celebró en la escuela, donde el techo ya no tenía goteras gracias al empeño de un puñado de vecinos, y donde las mesas que antes eran plegables se colocaron en semicírculo. La plaza, muchas veces lugar de chismes, se transformó en una cámara donde la comunidad habló y escuchó. Carmen, con la piedra de la que ya se conocía el valor parcial, explicó sin dramatismos. Su prioridad era la educación de Dieguito y un techo que no se volviera a caer. Dijo que no quería que la piedra se convirtiera en una moneda para enemistar al pueblo, sino en semilla para soluciones compartidas. Las voces se multiplicaron. Una maestra dijo que la escuela necesitaba materiales y comida. El dueño del molino pidió una ayuda para reparar la maquinaria y bajar costos del maíz. Madres y padres propusieron un comedor que garantizara al menos una comida caliente para los niños. Hubo quienes temían que la gestión fuera opaca. Recordaron historias de fondos que desaparecieron en manos de unos pocos. Por eso la comunidad acordó principios de transparencia. Una cuenta bancaria municipal para el fondo. 2 firmantes distintos para cualquier retiro. La obligación de presentar facturas y recibos en asamblea mensual. Y la designación de un comité de veedores, integrado por 3 personas de diferente edad y trayectoria. Se notó, de inmediato, la frialdad de la desconfianza frente a la sensación de logro. Nadie quería repetir el ciclo de promesas rotas. Por eso insistieron en que cualquier venta se hiciera con la mayor trazabilidad posible. Ofertas por escrito, compradores certificados y recibos públicos. Elías propuso mediar con compradores de la ciudad a cambio de una comisión moderada y, en un gesto que sorprendió, ofreció renunciar a la comisión si el pueblo aceptaba que parte de su margen fuera usada para la compra de materiales para la escuela. Fue un acto que matizó su ambivalencia. No era un santo, pero tampoco el depredador que algunos temían. Rodolfo, el hombre cuya sombra había rondado desde el principio, no se sentó en la asamblea. Sus representantes se hicieron presente en la distancia. Hombres que consultaban con la mirada, que preguntaban por teléfono y que dejaron en claro que cualquier decisión debía respetar los intereses del pueblo. Frase que en su boca sonó más a control. La presencia de su influencia no era invisible. La camioneta pasaba, las voces bajaban, algunos votaron con recelo. Pero la formalidad de las actas y la custodia judicial habían hecho algo importante. Crear un marco que obligaba a que las acciones tuvieran un curso visible. No era que la falta de poder de Rodolfo fuera absoluta. Era que su capacidad de imponer había quedado ralentizada por papeles y por la mirada común. Decidieron por mayoría vender una parte suficiente para costear reparaciones urgentes. Techo de la choza de Carmen, materiales para la escuela y la compra de una parcela pequeña donde instalar huertos colectivos, y conservar el resto en la caja fuerte de la administración comunal, con la custodia de las firmas combinadas, acordadas en la asamblea. Carmen aceptó que una parte fuera utilizada también para pagar lo que debían en el molino y en la pequeña consulta médica del pueblo. Ese equilibrio no tranquilizó a todos, pero fue el que la mayoría consideró justo. La venta, sin embargo, no fue instantánea ni exenta de tensiones. Llegaron ofertas por la totalidad de la piedra de compradores de la ciudad y propuestas de compra en efectivo de intermediarios con camioneta. Algunos trajeron sobres con billetes, otros, promesas. Carmen y el comité tuvieron que resistir tentaciones. Billetes que resolverían el día siguiente, pero sin garantías de transparencia para la comunidad. La opción escogida fue subastar en 2 partes. Vender algunos fragmentos o piezas preparadas por profesionales y licitar el resto en mercados donde existiera certeza documental. Para eso, Elías convocó a compradores conocidos de la ciudad y organizó una subasta pública donde el notario tendría un papel para registrar la operación. La subasta fue un evento que reunió a la gente del pueblo y a unos pocos visitantes de fuera. No fue un carnaval,
sino una jornada de sobriedad. Mesas, registros, testigos, numeración de lotes y la lectura pública del informe pericial para que nadie afirmara desconocimiento. El ambiente estuvo salpicado de suspiros y miradas tensas. Carmen estuvo presente en todo momento. No fue un mero testigo, sino la parte interesada que eligió, con la comunidad, qué fragmentos se venderían y qué parte quedaría como reserva. Al final, se obtuvo un monto que no cambió la vida de nadie en un segundo, pero sí abrió posibilidades concretas. Se pagó el techo de la choza, se acondicionó una cocina pequeña en la escuela y se compró una parcela próxima a la plaza, donde la tierra era buena y la sombra de un árbol ofrecía un punto de partida para huertos comunitarios. Además, se designaron cuotas para un fondo de emergencia familiar, pensado para apoyar a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. La idea fue que la piedra no debía concentrarse en manos de una sola familia, sino que parte de su efecto se desplegara en inversiones que mejoraran vidas cotidianas. La decisión no puso fin a las tensiones. Algunos intentos de presionar a miembros del comité surgieron, llamadas anónimas, propuestas de arreglo por fuera de la asamblea, insinuaciones de favores a cambio de silencio. Pero en paralelo, la transparencia empezó a funcionar como cortafuegos. Los documentos, las firmas, los recibos y las actas públicas reducían el margen de maniobra para los posibles corruptores. Las medidas no fueron perfectas, y hubo errores menores. Un proveedor que tardó en facturar, un recibo perdido por descuido. Cada error fue motivo de reunión, explicación y ajuste de procedimientos. Aprendieron lo básico de la rendición de cuentas. Los papeles no garantizan virtudes, obligan a mostrarlas. En ese proceso hubo muestras de generosidad que contradecían la narrativa de depredación. Elías, en una decisión que muchos no esperaban, donó una porción de lo que hubiera sido su comisión para comprar insumos de cocina para el comedor estudiantil. El joyero explicó que, aunque su negocio estaba en el cruce de interés y ganancia, entendía la necesidad de que la comunidad tuviera recursos inmediatos y visibles. Sus gestos no borraron su perfil comercial, pero sí mostraron que la intermediación podía ser útil cuando se somete a reglas. Carmen, por su parte, no se transformó en una mujer de lujos. Reparó su techo con materiales que ofrecían más seguridad y pagó algunas deudas que tenían sobre la mesa. Compró ropa para Dieguito y algo de medicina para su cuñada, pero la mayor parte de su energía se volcó en cumplir con los compromisos asumidos en la asamblea. Ayudar a armar el comedor, supervisar la compra de semillas para los huertos y dar testimonio en cada reunión para que la memoria de Pedro no fuera borrada por los billetes. No era que rechazara una vida mejor, era que no quería que la piedra se convirtiera en una cortina que ocultara decisiones opacas. El huerto comunitario fue un proyecto que resultó más complejo y más hermoso de lo esperado. Compraron la parcela y, con manos que conocían la tierra, prepararon surcos y plantaron hileras de verduras. Hubo aprendizaje colectivo sobre compost, riego y rotación de cultivos. Una mujer mayor enseñó cómo hacer abono con restos de cocina. Un joven arregló un sistema de riego con una vieja bomba. Los niños llevaron turnos para regar en las tardes. No fue un éxito inmediato. Hubo plagas, hubo sequía, hubo días en que las manos se mancharon sin la promesa de cosecha. Pero el huerto se convirtió en una escuela práctica. Los alimentos que produjo sostuvieron el comedor escolar y se vendieron excedentes para financiar pequeñas reparaciones. El comedor escolar, en sus primeros meses, tuvo un menú simple: sopas nutritivas, porciones de arroz y frijoles, frutas cuando la cosecha acompañaba. Para muchos niños fue la primera vez en que tuvieron la certeza de una comida caliente en la escuela. Los padres, que antes jugaban a equilibrar pocas monedas, agradecían con silencios que significaban mucho. Que los pequeños crezcan con menos hambre, que la jornada escolar sea más fructífera. Esos silencios devolvían a Carmen y a otros el sentido de haber compartido una posibilidad con prudencia. Los días trajeron también reacomodos sociales. Rodolfo, al ver la capacidad del pueblo para organizarse,
bajó su tono de presión. No fue una derrota melodramática. Simplemente la visibilidad le quitó parte del terreno donde actuar con discreción. Su influencia no desapareció por arte de magia. Aún existía un poder blando de relaciones y favores, pero la decisión colectiva y la transparencia le obligaron a negociar de forma menos frontal. Las relaciones en el pueblo cambiaron de manera lenta. Donde antes predominaba la inquietud individual, ahora había un pulso comunitario más visible. Hubo lapso de tiempo en que la piedra, o lo que quedaba de ella, tuvo un lugar simbólico. Un fragmento pequeño fue pulido y colocado en un marco de madera junto a la fotografía de Pedro en la casa de Carmen. No fue un altar de riquezas, sino un recordatorio. La piedra, por su brillo, no debía eclipsar la memoria, sino acompañarla. Dieguito, feliz con ese gesto, guardó otra piedrecita en el bolsillo, como quien lleva una promesa de infancia. La imagen de la piedra junto a la foto se convirtió en un símbolo que hablaba de memoria, de prudencia y de comunidad. Con el tiempo, la plaza comenzó a mostrar signos de cambio que no entraban en la categoría de transformación instantánea, sino en la de mejoras palpables. Se arreglaron 2 bancos. La escuela logró pagar un maestro de apoyo. El molino hizo descuentos temporales para familias con necesidades. El comedor obtuvo una nevera pequeña y una despensa que se administraba con listas y comprobantes. No todas las expectativas se cumplieron. Algunos esperaban más rapidez, otros lamentaban que algunos proyectos se demoraran por trámites. Esa distancia entre deseo y resultado fue, con frecuencia, motivo de debate en las asambleas, que se volvieron menos tensas y más prácticas. Carmen, en las noches, volvía a tocar la fotografía de Pedro. Ya no era un gesto de confirmación desesperada, sino una costumbre que mezclaba gratitud y una prudente serenidad. Sabía que la piedra había cambiado aspectos concretos de su vida. El techo, la compra de medicinas, la escuela de Dieguito, pero también sabía que el trabajo continuaba. Mantener la transparencia, educar a la nueva comisión de veedores, asegurarse de que los fondos no se diluyeran. No era que temiera volver a caer, era que había aprendido a mirar las letras pequeñas y a pedir actas. La vida cotidiana del pueblo ganó una nueva textura. Los domingos, la plaza acogía actividades educativas vinculadas al huerto. A veces llegaban técnicos de la ciudad para dar talleres sobre jardinería o manejo de fondos comunitarios. Hubo quienes criticaron la llegada de gente de afuera, pero en general la comunidad supo aprovechar capacidades externas sin perder autonomía. El huerto, cuando florecía, ofrecía verduras que se repartían en el comedor y se vendían en la feria local. Esos ingresos menores se sumaban al fondo y permitían comprar, por ejemplo, un pequeño generador para la escuela. Elías, que durante un tiempo fue mirado con suspicacia, cambió su relación con el pueblo. No se convirtió en benefactor absoluto, ni lo pretendió. Su papel de intermediario fue ajustado por contrato y por voluntad pública. A veces pasaba por la plaza, hablaba con Carmen y los niños y traía herramientas o materiales. Otros vecinos le ofrecieron su mano cuando tuvo problemas menores con un proveedor. La ambivalencia original se transformó en una relación más profesional y, a ratos, en una alianza que funcionaba cuando se mantenían los límites. El saldo real fue una mezcla de alivios concretos y de nuevas responsabilidades. Carmen no perdió su prudencia. Continuó yendo a las asambleas, firmando las actas de recepción de materiales, revisando facturas en la mesa de la escuela. Dieguito creció con la sensación de haber sido parte de algo mayor que él. Encontró en el huerto un juego que era también una lección de paciencia. Cuando, meses después, plantó su primer tomate, lo miró con la devoción de quien sabe que la tierra puede devolver confiabilidad si se la trata con cuidado. El pueblo aprendió también que la justicia es muchas veces lenta, y que la ley no es un escudo absoluto, pero sí un marco que obliga a mirar. La custodia judicial, las actas y la pericia no solucionaron todo.
Evitaron, sin embargo, los abusos más directos. No hubo grandes juicios ni escenas de violencia, pero sí un cambio en la manera de negociar. La palabra visibilidad quedó resonando en la plaza como un principio. Cuando las cosas se hacen a la vista, el abuso tiene menos espacio. El cierre de esa primera etapa fue discreto. En una tarde de calor, la comunidad organizó una pequeña inauguración del comedor. Una mesa con platos simples, niños comiendo con ruidos de satisfecho alivio, risas que se mezclaban con el ruido del molino. Carmen estuvo sentada en un banco con la foto de Pedro cercana y observó sin grandilocuencia. No pensó en un futuro de riquezas personales. Pensó en una sucesión de pasos que habían cambiado el ritmo del día a día. La piedra que encontró Dieguito no fue la llave de un destino soñado, sino el disparador de un proceso donde la ley, la comunidad y la prudencia habían hecho su parte. En la pared de la escuela colgaron junto a un calendario una hoja que explicaba las reglas del fondo comunitario y los nombres de quienes firmaban las cuentas. No era un trofeo, era un recordatorio de que la administración pública, por pequeña que fuera, exige transparencia. Las reuniones mensuales continuaron, aparecían problemas nuevos y se resolvían con menos drama y más procedimiento. Algunos vecinos que antes se sentían impotentes, ahora ofrecían propuestas concretas. La participación aumentó porque se vio que los actos comunes tenían consecuencias. La camioneta dejó de aparecer con la frecuencia de los primeros días. Las sombras que ofrecían presión mutaron en negociaciones más veladas, menos espectaculares. Rodolfo buscó otras formas de posicionarse, y el pueblo, por su parte, aprendió a negociar en pie de igualdad. No fue una victoria total ni un ideal colectivo alcanzado. Fue, más bien, el equilibrio donde la comunidad ganó espacio para decidir sin que sus decisiones fueran borradas por la prepotencia ajena. Un año después de la tormenta, la choza de Carmen ya no era frágil. Tenía un techo de chapas nuevas y una pequeña galería que protegía la foto de Pedro de la lluvia directa. Dieguito llevaba la piedra pequeña, pulida, en el bolsillo. Muchas noches preguntaba a su madre por qué la habían guardado en un marco junto a la fotografía. Carmen respondía que era para recordar que las cosas que llaman la atención merecen prudencia, y que lo que se haga con ellas debe beneficiar a quienes más lo necesitan. No era una lección de riqueza, sino una enseñanza práctica sobre cuidado y memoria. El último cuadro de la historia no es de triunfo rotundo, sino de continuidad esperando frutos. En la plaza los niños jugaban alrededor de un árbol recién plantado que, con sus primeros brotes, sostenía la promesa de sombra para los veranos venideros. La escuela tenía un mural pintado por los propios alumnos que representaba la plaza, la choza y la piedra como figuras entrelazadas. Memoria, riesgo y cuidado. En una mesa de la plaza, la foto de Pedro seguía junto a la piedra en su marco, como si ambos objetos, la fotografía y la roca, recordaran que la memoria y la prudencia son recursos que se cuidan. Carmen, al final de la tarde, se sentó en uno de los bancos nuevos. Dieguito corrió alrededor con una pelota y se detuvo a saludar a Elías, que pasaba con una caja de herramientas. Don Anselmo, ya más viejo en la calma, se acercó, y entre los tres conversaron sobre los planes de la próxima asamblea. Un curso de administración básica para los miembros del comité, la compra de una pequeña heladera para almacenar medicinas y la evaluación del huerto para la próxima temporada. No eran grandes conquistas, pero eran concreciones de la decisión que comenzó en una choza de paja. La piedra, que había emergido del barro cuando la tormenta rompió la casa, no resolvió de golpe los problemas del pueblo, ni transformó a Carmen en una figura de ostentación. Lo que hizo fue obligar a una comunidad a mirarse, a decidir y a ejercer control. Transformó una humillación inicial, la choza de paja que les dejaron tras el funeral, en un punto de partida para organizarse con más cuidado. No fue un milagro,
Fue un proceso de visibilidad, peritajes, acuerdos y trabajo comunitario. Esa noche, antes de acostarse, Carmen puso la mano en la fotografía de Pedro y luego, con gesto sencillo, tocó el marco donde descansaba la piedra pulida. Sonrió con la misma tranquilidad que da la certeza de haber hecho lo que se debía, no por gloria, sino por cuidado. Dieguito, con la piedrecita en el bolsillo, se quedó dormido soñando tal vez con tomates gigantes o con partidos de fútbol. En la casa, la lamparilla proyectó sombras largas sobre la pared, y la plaza, más allá de la ventana, guardó la promesa de un mañana que se trabajaría con las manos y con papeles. Si esta historia te recordó la importancia de la prudencia, la solidaridad y la visibilidad, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más relatos que muestran cómo, a veces, lo que yace bajo la paja no es un tesoro que nos salva, sino una oportunidad para aprender a cuidarnos juntos.